Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que cada vez que hablamos de autos, que hablamos de motores, sale siempre. Incluso ya sea que lo que buscan las personas sea un gran desempeño del auto o por otro lado ahorrar combustible, siempre hablar de la potencia es clave. Y muchos fabricantes venden los autos basados prácticamente en la potencia. Y vemos que tienen 150 caballos de potencia o 200 o 250. Pocas veces se habla del torque cuando desde cierto punto de vista, desde mi punto de vista el torque es muy importante y te voy a explicar por qué. Porque es importante que cuando estás analizando un vehículo le hagas caso a los dos factores, los mezcles y veas si realmente es lo que estás buscando y por qué no, si también lo que define el fabricante, lo que están vendiendo de ese motor, de ese auto, es realmente importante. Primer punto, vamos a comenzar con la definición de torque y te voy a explicar por qué es importante. Ahorita no le hagas caso, olvídate ahorita de este concepto, nos vamos a quedar con torque nada más y vamos a ver cuál es la definición, de dónde sale el torque. El torque tiene varios sinónimos. Uno de ellos también le llaman par, torque o par, lo puedes encontrar de esas dos maneras, pero en este caso vamos a hablar del torque partiendo de fórmulas matemáticas, pero no hagas mucho caso ahorita, quizá esta es la explicación súper teórica. Ya después te voy a decir, mira, a partir de este punto en adelante, con que te quedes con esa información es valiosa. Todo lo teórico, solo para los que son muy clavados en el tema automotriz. Ahora bien, ¿de dónde sale el torque? El torque tiene su origen en algo que se conoce como trabajo. El trabajo en física hace referencia a una conversión de energía, a mover algún cuerpo. Te lo voy a explicar de otra manera. Si tú quisieras, no sé, tenemos una piedra y quisieras empujar esta piedra, ahí estás generando un trabajo. Si tú nada más aplicas fuerza, le aplicamos una fuerza a esa piedra, pero no se mueve, no estás haciendo ningún trabajo. Si tú cobraras por mover piedras, pues no te pagaría nada. Tendrías que mover la piedra del punto A al punto B para decir que ya hiciste un trabajo. Como puedes ver, un trabajo significa aplicar una fuerza por una distancia, que fue la distancia que recorriste del punto A al punto B. Entonces, decir trabajo es igual a fuerza por distancia. Ahí estamos hablando de trabajo. Sin embargo, para llegar al torque, el trabajo tiene que ser en forma circular. Un ejemplo de lo que es hacer un trabajo de forma circular, lo podemos ver que cuando estás viajando en una bicicleta. Este ya nos quedó claro. Trabajo es fuerza por distancia, pero ahora hablar de torque quedamos que es que este trabajo, fuerza por distancia, sea de forma circular. En la bicicleta tú ves que tienes una estrella donde salen los pedales. Este es un pedal. Del otro lado sale otro pedal. Y lo que haces es aplicar fuerza aquí en el pedal. Y realmente cuando estás pedaleando aplicas fuerza en el pedal de arriba, en el de abajo nunca. Entonces aplicas fuerza en la parte de arriba por la distancia que hay del centro del pedal, digamos de este punto, al centro de la estrella. Aquí está la distancia. Aplicas fuerza por distancia, pero recuerda que en este caso la fuerza por distancia es de forma circular. Entonces, hablar de torque es aplicar fuerza por distancia de forma circular. Así de sencillo. Si tú quisieras tener un motor con más torque, la solución es sencilla. O aumentas la fuerza o aumentas la distancia. Dentro de un motor están los pistones, como este pistón. Se da una explosión en la parte superior, el pistón va subiendo, se da la explosión y la explosión lo que hace es aplicar una fuerza sobre el pistón y lo empuja. Regresando aquí, si tú quieres más torque, hay dos rutas. La primera es más fuerza, es decir, que la explosión sea más intensa. ¿Cómo consigues una explosión más intensa? Con más combustible o con más aire. Así de sencillo. Meterle más combustible, pero que no haya suficiente aire, pues no te sirve de nada y el auto nada más echa humo. Meterle mucho aire sin suficiente combustible, pues tampoco te sirve de nada. Entonces, necesitas tener un equilibrio. Los motores turbocargados, supercargados, se encargan de eso, de meter
más aire, y al tener más aire, pues puedes dosificar más combustible, se genera una explosión más intensa, más fuerza. Ahora te preguntarás, bueno, ¿y la distancia? ¿De dónde sale la distancia del motor? Aquí tenemos un mini motor, muy pequeño, transparente para que lo podamos ver. Se alcanza a ver en la parte interior los pistones, 1, 2, 3, 4 pistones en línea. Y la distancia, aquí en el centro, aquí abajo, quizás se alcance a ver el cigüeñal. Déjame ver si del otro lado se puede ver un poco mejor. Sí, aquí quizás se ve mejor el cigüeñal. Lo voy a encender, es un poco ruidoso porque pues, es un motor y los motores hacen ruido y no nos queda de otra. Pero lo voy a encender para que lo veas moviéndose y podamos ver la distancia. Es muy similar a los pedales de la bicicleta, como te comentaba. Puedes ver cómo el pistón está subiendo y bajando. Tiene una pieza que lo une, que es como un bracito que se llama biela, y se une a toda esta barra larga que se conoce como cigüeñal. Y se puede ver la distancia que hay justo del centro del cigüeñal al bracito donde se agarra. Esa distancia es equivalente a la distancia que hay aquí en los pedales. Entonces, para que un motor genere más torque, tendrías que tener o una explosión más intensa o una mayor distancia. Una mayor distancia no es la solución más común porque se necesita mucho espacio y viene una limitante, el motor no puede girar tan rápido, pero más adelante te explico de qué se trata eso. Entonces, volvemos al punto. ¿Quieres un motor que genere más torque? Sencillo. Una fuerza más grande o una distancia, la distancia la vamos a dejar fija, entonces pues mayor fuerza en la explosión. Ahora bien, para que haya mayor fuerza en la explosión, ya quedamos, más combustible, más aire. Pero hay otra solución. La explosión va a ser la misma en toda la parte superior del pistón y la cabeza. Pero si el pistón se hace más grande, esa misma fuerza se está aplicando a una mayor área. Mientras mayor sea el área, obtienes también más torque. Por eso vehículos que buscan mucho torque, como te podría decir un tractocamión, por ejemplo, o motores del pasado, había motores de 6 cilindros con 4 litros de desplazamiento, todavía hay por ahí algunos, o hasta de más. Motores de 6 cilindros 4.5, 5, y si nos remontamos más al pasado, pues había motores verdaderamente gigantescos. Lo que hacen es un pistón muy grande, y eso te ayuda a tener más torque, porque repito, la explosión en una mayor superficie, lo que estamos obteniendo es una mayor fuerza, pero también tiene su limitante, porque mientras más grandes sean los pistones, también se limita la velocidad. Ya toqué 2 veces la importancia de la velocidad de giro del motor, pero todavía quizá no es momento. Ahora, ¿para qué te sirve el torque? Recordarás que el torque dijimos que viene del trabajo. Todos tenemos un auto porque queremos que haga un trabajo. Un trabajo como moverme del punto A al punto B. Pero hay quien utiliza el auto pues para ganar dinero, digámoslo así. Yo quiero transportar piedras, quiero transportar arena. Ese es otro tipo de trabajo. Ya no nada más es moverte del punto A al punto B, sino mover una tonelada del punto A al punto B. Si el motor tiene el suficiente torque, lo va a poder hacer. Si no lo tiene, ya tengo mis dudas. Si es mover esa tonelada, pero sacarla de una mina, ese es otro tema, porque no es lo mismo desplazarlo en planito que tener que desplazar esa tonelada de arena en subida. Ahí necesitas mucho más torque. Seguramente habrás visto alguna vez en carretera, en un viaje interestatal, un tráiler que va muy lento. Va en una pendiente, va cargando 30 o 60 toneladas y va realmente muy lento. En ese caso, lo que está sucediendo es que el vehículo tiene suficiente torque para hacerlo. Puede hacer el trabajo. Te aseguro que si esa cantidad de carga, 30 toneladas, lo quieres mover con un pick-up, no lo vas a poder hacer. Porque el vehículo simple y sencillamente no tiene el torque suficiente. Espero que hasta este momento la definición de lo que es torque te sea lo suficientemente clara. Si no, pues regresa al video y velo cuantas veces quieras. O escríbeme y vemos dónde te quedaste atorado. Vamos ahora al tema número 2. Ya, nos olvidamos y vamos al tema de la potencia. Hablando de potencia, este es el concepto más común y en programas de radio, en reviews,
aquí en YouTube o en cualquier otra fuente, siempre se habla mucho de la potencia. ¿Qué es la potencia? Te lo pongo así de sencillo. Vamos a comparar la potencia, y no voy a hablar ahorita de autos, voy a hablar ahorita de la cocina. Si tú quieres hervir hacer que hierva 1 litro de agua, tienes una olla con agua y lo vas a hervir con fuego. ¿Cuánto tiempo te tomará que 1 litro de agua hierva con fuego? Quizá 15 minutos, 20 minutos, no lo sé. No hice el experimento. Pero la he visto hervir y sí se lleva bastante tiempo. Es decir, aquí podríamos decir que la estufa tiene la potencia suficiente para hacer hervir el agua. Pero ahora, si el agua, este litro de agua, me lo llevo mejor al microondas, al horno que funciona con microondas, ¿será capaz de hacer hervir el agua? También puede hacer hervir el agua y lo va a hacer mucho más rápido. Quizá le tome 5 minutos, 6 minutos y puede hacer hervir ese litro de agua. ¿Cuál tiene más potencia? Y aquí entra un factor clave. Como te habrás dado cuenta, ya hablábamos 15 minutos, 6 minutos. Quizá ya lo agarraste. El factor clave para hablar de potencia tiene que ver con el tiempo. Es decir, pueden hacer el mismo trabajo, que es hacer hervir el agua, pero el microondas lo puede hacer en menos tiempo. Ahí tenemos la definición entonces de lo que es la potencia, la capacidad de hacer un trabajo en un determinado tiempo. Regresémonos a los autos. Estamos hablando de un auto y vamos a suponer algunos valores de potencia y torque. No tengo algunos a la mano y no quisiera tomar los de ningún vehículo real. Eso ya te lo dejo a ti, que tú lo hagas. Cualquier vehículo que te diga, pues tiene un torque o un par motor de 150 libras-pie. Libras, unidad de fuerza; pies, unidad de distancia. Recuerda que es trabajo, fuerza por distancia. Pero también vemos que tiene una potencia. Vamos a ponerlo igual. Mismo valor, 150, solo que en este caso sean HP, caballos de potencia. Y aquí hay algo que a mí me hace jalarme los pelos, porque es bien común escuchar gente que dice caballos de fuerza. Los caballos de fuerza no existen. Y te lo voy a demostrar. Esto está en inglés. La H viene de la palabra horse, que en español es caballo. Y la P, ¿adivina de qué es la P? Power. Que power, traducido al español, es potencia. Espero que, de los que me están viendo y hablan inglés, si me pueden decir cuál es la traducción de fuerza en inglés. La más común, la más utilizada, es force. Nunca en la vida he escuchado que digan horse force. Si existieran esas unidades, las HF, que no existen, repito, no existe esto, pero si existiera horse force, te compro los caballos de fuerza. Pero no son caballos de fuerza, son caballos de potencia. Otra unidad que se suele utilizar para la potencia son los kilowatts, unidades del sistema internacional, no tan comunes, o caballos de vapor. En Europa, como España, suelen utilizar caballos de vapor. Yo estoy grabando desde México. Aquí lo más común es caballos de potencia. Pueden buscar tablas de equivalencia en internet. Se las podría dar, pero va a durar este video 50 minutos. Y no me quiero alargar tanto. Ahora bien, entonces, regresando a la base. Ya me olvido del inglés y quedamos que son caballos de potencia. 150 y 150. ¿Qué te dicen esos datos? Estos datos te dicen que este motor puede generar 150 libras-pie de torque. Puede hacer un trabajo equivalente a 150 libras-pie. Y los 150 caballos de potencia hace referencia a qué tan rápido te puede entregar este trabajo. Espero explicarme. ¿Cuánto trabajo puedo hacer? 150 libras-pie.
¿Qué tan rápido lo puedes hacer? 150 HP. Pongamos un ejemplo, un vehículo que tenga un motor de 4 cilindros. Motor 4 cilindros con un desplazamiento, un tamaño de motor quizá 1.6 litros. ¿Será capaz un motor de estas especificaciones alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora? Seguramente sí. ¿Cuánto tiempo le tomará? Ese es un punto importante. Quizá para este motor 4 cilindros 1.6 llegar a 100 kilómetros por hora le tome 10 segundos. 10 segundos. Sin embargo, un motor más grande, vamos a imaginar un 8 cilindros, 4.4 litros. ¿Será capaz de llegar a 100 kilómetros por hora? Seguramente sí. Pero no le va a tomar 10 segundos. Le va a tomar a este motor quizá 5 segundos. Es decir, los dos son capaces de hacer el mismo trabajo, pero un motor lo puede hacer más rápido. Y la pregunta clave, ¿para qué quiero hacerlo más rápido? No tengo respuesta para esa pregunta, porque o es por diversión, o es por vanidad, o es porque una marca quiere estar arriba de la otra, y a veces por una décima de segundo ya se pelean. Yo lo puedo hacer ahora en 4.9, ya rompí la barrera de los 5 segundos. ¿De qué te sirve? Te sirve para vender autos y te sirve para divertirte. Para mí es completamente válido. Para mí es completamente válido tener cualquiera de los valores que quieras tener. Yo nada más me estoy quedando hasta el punto de explicar cuál es la diferencia entre potencia y torque. Ahora bien, ¿qué pasa cuando te das cuenta que dices, bueno, un motor de 4 cilindros hoy día puede llegar a 300 caballos de potencia? Y un V8, pues también hay V8s de 300 caballos de potencia. ¿Es lo mismo? O sea, ¿realmente son igual de capaces ambos motores? Sí y no. Lo único que está diciendo ese valor es que los dos motores son capaces de entregarte con esa velocidad su torque. Pero ahí viene la clave. Un motor con un desplazamiento más grande, por ejemplo, va a generar más torque que el motor más pequeño. Sin lugar a dudas, entonces, ¿esto qué quiere decir? No quiere decir que los dos van a ser igual de rápidos. ¿O sí? No lo creo. Tiene que ver con el torque, es decir, ¿los dos pueden hacer el mismo trabajo? No. Ahí sí, no pueden hacer el mismo trabajo. Porque no vas a ver nunca un motor 4 cilindros tratando de mover, no sé, una camioneta muy grande, una SUV de 9 pasajeros. Los han ido reduciendo, ya van en 6 cilindros. Pero aún así el desempeño no es exactamente el mismo, porque no tienen el torque. Es decir, pueden hacer menos trabajo, lo pueden hacer muy rápido, pero un motor más grande te va a permitir hacer mucho trabajo como ¿qué sería? Como subir una pendiente, como cargar muchos pasajeros. Quizás has notado, si tienes un vehículo con 4 cilindros, has manejado un vehículo de 4 cilindros, si vas tú solo, se mueve sensacional, pero en cuanto van 4 o 5 personas en el vehículo, su desempeño baja brutal. Sus caballos de potencia ahí están, pero no tiene el torque para mover esos 5 pasajeros con la misma soltura que lo haría un motor de 6 cilindros o un motor de 8 cilindros. O uno de 4 cilindros turbocargado. Recuerda que la clave para generar más torque es que la explosión sea más intensa. Un motor turbocargado es otra historia. Sin embargo, como conclusión, espero que la diferencia sea clara. Es decir, el torque es la capacidad de hacer el trabajo. ¿Cómo qué trabajo? Subir una pendiente, arrastrar algo, llevar mucha gente encima. La potencia es qué tan rápido puedes hacer ese trabajo. No te dejes deslumbrar por los valores de potencia. Es muy fácil decir, ahora tiene 500 caballos de potencia. O sea, puede hacer el trabajo muy rápido. Pero ¿qué tanto trabajo puede hacer? Esa es una clave importante. ¿Para qué vas a utilizar el vehículo? Porque recuerda esto. La potencia tiene que ver con el tiempo. Un punto que no quiero dejar de lado es en los valores de velocidad de giro del motor. ¿Qué quiero decir con esto? Y es bien sencillo. ¿Recuerdas que para tener más torque es más fuerza o más distancia? Para tener más potencia, la clave es sencilla. Si quieres tener un motor con más potencia, lo que necesitas es que ese motor gire más rápido. Acompañado de estos valores de torque y potencia, las fichas técnicas, las especificaciones de los motores o de los autos te especifican 150 libras-pie
y con una arroba te dicen a 4500 RPM. La potencia, quizá para este motor hipotético que estoy usando, quizá la potencia te diga 150 caballos de potencia a 6200 RPM. Es decir, si tú quieres que un motor entregue más potencia, hazlo girar más rápido. Hay motores hoy día que giran el promedio son 6500 revoluciones por minuto máximo. Pero hay motores que pueden girar a 7000. Ese motor automáticamente va a entregar más potencia. Si puedes hacer girar el motor más rápido, si lo puedes hacer girar a 8000, a 9000, como algunas marcas lo pueden hacer, pues 9000 revoluciones por minuto, automáticamente es un motor que puede entregar más potencia. Pero recuerda, el torque va a estar limitado, pues obviamente por la fuerza o la distancia que tenga ese motor. Si tú puedes hacer un motor que tenga unos pistones más grandes, que sí se puede, vas a tener más torque. Y también ganas potencia, porque la potencia sale de ahí de unas ecuaciones matemáticas hacia arriba. Pero si ese motor además lo puedes hacer girar más rápido, vas a obtener más potencia. ¿Cuál es la limitante para que un motor gire más rápido? El peso de los pistones, el peso de las bielas. Sí, porque la biela acelera cuando va subiendo, frena cuando llega al punto muerto superior y repite el ciclo en sentido inverso. Acelera y frena, acelera y frena. Si esta velocidad es muy rápida, lo que puede causar es que se fracturen las bielas por la inercia del pistón. Se queda arriba, la biela ya baja, no resiste el material y se desviela el motor. Quizás has escuchado ese término alguna vez, aunque se usa de forma no tan adecuada. Pero se desviela el motor, se queda sin bielas, se rompen las bielas. Y esa es la limitante. Motores que giran a esa velocidad utilizan materiales muy ligeros como el titanio, por ejemplo. Materiales forjados, pistones forjados, bielas forjadas, cigüeñales forjados. Es decir, ya estamos hablando de otra categoría de motores. Pero entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Potencia o torque? Te lo dejo a tu criterio, tú decide. Déjame tus comentarios y si hay algún tema del que quieras hablar en particular, escríbeme también. De hecho, este video nació por petición de uno de ustedes que quería saber cuál era la diferencia entre potencia y torque, qué es mejor. Pues ya llegamos a la conclusión. Depende para qué quieres ese vehículo, es lo que tú debes estar buscando. Y échale un ojito a qué velocidad obtienes la potencia, porque mientras más rápido gira un motor, su consumo va a incrementarse. Si tú estás cuidando la economía de combustible, pues busca que estas cifras sean lo más bajas posibles, porque de nada me sirve que me dé 180 caballos de potencia, pero está girando a 6.800 revoluciones por minuto. Eso no te va a ayudar a tu economía, pero te lo aseguro. Entonces, recuerda, escríbeme, mándame un mensaje y nos vemos en el próximo video.